al finalizar un bautismo, pero quisiera mostrar la razón por qué se bautiza. Y aquí en Isaías 53 tenemos la razón del bautismo. Aunque no se explica todo el proceso, pero tenemos la razón del bautismo, en realidad la persona por la que nos bautizamos. Y en Isaías 53 está en el Antiguo Testamento, está escrito aproximadamente 500, 600 años antes de Jesucristo. Y narra perfectamente lo que ocurrió con el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí sobre la tierra. El título de Isaías 53 es El siervo sufriente y dice así la palabra de Dios. Isaías 53, versículo número 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos al Señor en oración a pedirle que Él bendiga este tiempo de reunión, y que el Señor nos abra nuestra mente y nuestro corazón, y que nuestros oídos espirituales puedan entender y oír la palabra del Señor. Oremos. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra, pero sobre todo gracias por el mensajero que es Cristo y aquel que se presenta, que es nuestro Señor Jesucristo. Como Él nos da el perdón de pecado, nos da la vida eterna y nos hace hijos de Dios. Hoy, Señor, queremos honrarte y glorificarte, queremos alabarte y exaltarte, y, Señor, queremos reconocer que solo tú mereces toda esa honra y toda gloria. Señor, que tu palabra hoy, a través de tu Santo Espíritu, nos hable y que tú te manifiestes. Señor, escóndeme a mí detrás de tu cruz. Que te manifieste, Señor, tu palabra y tu Espíritu, y que hable a cada uno de los aquí presentes. Señor, gracias por la obra redentora que tú hiciste por nosotros. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Solamente dar
unos avisos en cuanto a las actividades de la Iglesia. Tener en cuenta que esta tarde a las 7, a las 19 horas, tendremos también culto en la Iglesia. Y luego, durante la semana, recordar que el jueves a las 19:30 tenemos nuestro culto de oración, donde cantamos, alabamos al Señor, presentamos la palabra de Dios y, por supuesto, oramos los unos por los otros. Intentamos siempre recordaros a todos vosotros en nuestras oraciones y, por supuesto, si tú vienes para hacerlo, recuerda que la oración del justo puede mucho. Y si muchos justos se reúnen, gloria a Dios por el poder que Él obra a través de la oración. Pero luego, el próximo sábado, a las 18 horas, hay una reunión de mujeres, atentos todos, de mujeres aquí en la iglesia. Entonces, las mujeres podréis venir y tendréis su reunión. Hemos tenido por causa del COVID muchas semanas, muchos meses sin reunión de mujeres, pero este sábado va a haber una reunión de mujeres. Hay una tarea para las mujeres. Venid, disfrutad de ese buen tiempo, pero prepararos. Leed el libro de Ruth. Va a haber un pequeño concurso donde se va a hacer algunas preguntitas del libro de Ruth. Es un libro cortito, una mujer, Ruth, y a ella le ocurre algunas cositas muy bonitas y muy interesantes. Entonces, si leéis durante toda esta semana, hasta el próximo sábado, el libro de Ruth, será muy familiar para vosotros las preguntitas que se hagan. El libro de Ruth, el próximo sábado a las 6 de la tarde, las mujeres aquí. Muy bien, estos son los avisos que hay. Ahora os quiero llevar, por favor, ya que hemos leído esta porción de Isaías 53, quiero llevar al libro de Hechos, capítulo número 8. ¿Os habéis dado cuenta que hemos leído en el Antiguo Testamento? Ahora vamos al Nuevo Testamento y el libro de los Hechos. Sabéis que está compuesto, el libro del Nuevo Testamento empieza con los 4 evangelios, donde se narra la vida de Jesucristo. Luego tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra la vida de los seguidores de Jesucristo. Y luego a partir de ahí tenemos epístolas y cartas que se mandan a las iglesias, donde se narran o se explican las enseñanzas de Jesucristo, para que la iglesia tenga todo lo que necesita para vivir una vida que agrada y honra al nombre del Señor. Así que en Hechos vamos a ver un momento donde Dios obra maravillosamente. Dice en el capítulo 8, versículo número 26. Capítulo 8, versículo número 26. Os daréis cuenta que sí, es un poco la porción larga y voy a leer rápidamente una porción. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. De ahí hemos leído nosotros. Hasta ahora vamos bien, el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas en su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto?
de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hasta ahí leeremos. Qué bendición tan grande al ver este texto, donde cita en su contexto Isaías 53, de donde hemos leído ahora mismo. Porque el Nuevo Testamento tiene su base sobre el Antiguo Testamento, y las enseñanzas del Nuevo Testamento son solamente el cumplimiento y la realización de todo lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Se predicaba y se enseñaba que vendría un Mesías, que vendría un Salvador, que el hombre desde Edén se había apartado de su camino, había desobedecido a Dios y necesitaba poder ser lavado de su pecado. Y el hombre no podría hacerlo, porque la ley de Dios estipulaba y demandaba que la paga del pecado es muerte. Y por eso en todo el Antiguo Testamento Dios había dicho a Moisés y había enseñado a todos los prosélitos, los seguidores, los judíos, que había que sacrificar un animal inocente, un cordero de 1 año sin mancha, en lugar del pecador. Y traían ese cordero al sacerdote, y el sacerdote derramaba la sangre de ese animal como sustituto del pecador. Así que cuando leemos Isaías 53, entendemos y nos llama la atención cómo es que Jesucristo, ese siervo sufriente, siervo de Dios, hijo de Dios, tenía que padecer. La única razón es porque, como cuando Juan el Bautista le vio llegar hacia él, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero es el único que es inocente, sin mancha y sin pecado, que es el único apto, adecuado y que satisface las demandas del Dios justo, que para mostrar su amor fue enviado por el Padre, y el Hijo voluntariamente ofreció su vida por nosotros. Ahora, este capítulo número 8 de Hechos, que narra esta porción de la Escritura, está en medio de una situación realmente que llama la atención. En el capítulo número 7 acaba de ser asesinado Esteban a manos de los inquisidores judíos, aquellos religiosos radicales que, instigados por Saulo de Tarso, aquel que después se llamaría Pablo, Saulo de Tarso, entonces él le apedrean a Esteban y fallece. En el capítulo número 8, la situación no ha hecho nada más que comenzar, porque el odio, la ira y la persecución se desata fuertemente contra todos aquellos que proclaman el nombre de Jesucristo. Todos aquellos que son del camino, así se llamaban a los primeros cristianos, los del camino, porque Jesucristo había enseñado que Él era el camino, el único camino, la verdad, la única verdad y la vida, la única vida que de verdad vale la pena vivir aquí y que tiene vida eterna. Así que Saulo, pensando que todos estos hombres y todas estas mujeres y todas estas personas que han confiado en ese Jesucristo están realmente cambiando la mente y el corazón de las personas,
no se le ocurre otra cosa que perseguirlos. Y en el capítulo número 8, versículo número 1, a partir del 4, vemos realmente cómo él va persiguiéndolos. En este intento de perseguir a los cristianos en Jerusalén, muchos cristianos, verdaderos cristianos, que sienten el deseo de compartir y de proclamar el gozo que han recibido del Señor al ser perdonados y limpiados de sus pecados, entonces testifican. Y en ese testimonio, y cumpliendo la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo había dicho antes de ascender al cielo, ya resucitado, recordar que Jesucristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados, pero certificó y demostró que tiene poder para perdonar pecados y para dar vida eterna, resucitando al tercer día. Está vivo, no quedó en la tumba como muchos líderes religiosos que vemos hoy en día en muchas religiones. Él está vivo. Y él, antes de ascender al cielo, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todas partes, aquí en Jerusalén, también en toda Judea, también en Samaria, la región contigua. Y precisamente Samaria, de aquí vamos a mencionar un poquito, por qué a los samaritanos, y lo menciona el Señor Jesús, y además hasta lo último de la tierra, incluido España, precisamente, que también estamos incluidos en ese grupo, y los de cada nación aquí representada, por supuesto. Entonces, vemos cómo esa persecución al verdadero cristiano, sí, cambia de lugar, pero no cambia de fe, no cambia de confianza en el Señor. De allí donde va y testifica del Señor. Si me encuentro en Colombia como si me encuentro en España, mi Señor es mi Señor y testifico. Si me encuentro en Guinea como si me encuentro en la Comunidad Valenciana, mi Señor es mi Señor y yo testifico. Y así es que estos cristianos fueron fieles. Y entre esos cristianos estaba Felipe. Y Felipe, pensando en, no me dejan aquí libremente, pues voy a hacerlo a otro lugar, se fue a Samaria. Y a partir del versículo número 4 vemos que Felipe va a Samaria y predica el Evangelio en Samaria. A propósito, los samaritanos son un grupo muy especial que para el judío no querían ni verlos. Los samaritanos, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. En el Evangelio de Juan, el capítulo número 4, tenemos la conversación entre Jesús y una samaritana, que se encuentra Jesús en Samaria, e incluso cuando va, dice, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué Samaria? Y ahora os explico. Bueno, había una desavenencia entre judíos y samaritanos, y eso viene de la historia pasada. En el siglo 8 antes de Cristo, estamos hablando 800 años antes de Cristo, los asirios conquistaron el reino del norte. Sabéis que Israel se dividía en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur Judá, el reino del norte para arriba, pues Samaria y Galilea, toda esa parte. Entonces, se dividieron y después de Salomón ya se dividieron con Roboam. Entonces el reino del norte se apartó del Señor y el Señor les dijo, pues vuestro apartamiento de mi palabra y de mi verdad y de mi enseñanza os va a acarrear consecuencias. Así que en el siglo 8 a.C., los asirios conquistaron el reino del norte, cuya capital era Samaria. Y en su costumbre, la de los asirios, cuando conquistaban una nación, deportaban a la gente y la mayor parte de la gente la deportaban e importaban la gente de otras naciones. Así que en realidad hacían movimientos de grupos. Pues traía de otras naciones a Israel del norte y los de Israel del norte los llevaba a otra parte. Así que se mezclaban. En el siglo VI antes de Cristo, los babilónicos conquistaron el sur, el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, y reportaron a la gran mayoría a Babilonia. Se los llevaron allí. Estos judíos del sur sí que se propusieron
no perder su identidad y siguieron siendo judíos exiliados, pero permaneciendo en su fe y en su confianza. Así que en el siglo V antes de Cristo, o sea, casi 70 años después, se les permitió volver con Esdras y Nehemías. Mientras tanto, los reinos del norte se habían mezclado con extranjeros, total que cuando vinieron los del reino del sur y quisieron edificar Jerusalén y quisieron edificar el templo, los del reino del norte dijeron, queremos ayudaros. Y los judíos les dijeron, no, porque no queremos que nos ocurra lo mismo que vosotros, que las naciones se mezclen y en esa mezcolanza de naciones también hay mezcolanza de religiones. Y no queremos una mezcolanza de religiones. Queremos adorar al único Dios. No nos da igual tener muchos dioses. Así que, aunque empezaron bien, esto fue un orgullo para los judíos del sur y tuvieron siempre rivalidad. Los judíos del sur no se querían juntar con esos samaritanos que no eran judíos puros, estaban mezclados y tenían muchas prácticas religiosas que estaban mezcladas con el judaísmo también. Así que esta situación perduró por los siglos y cuando llegamos al tiempo de Jesucristo vemos que todavía judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, tanto es así que cuando un judío de Judea, de Jerusalén, capital, quería ir a Galilea, que estaba en el norte, y en medio estaba Samaria, cruzaba el río Jordán, iba por su lado, en este caso derecho, no entrando en Samaria, y luego volvía a cruzar el río para llegar ahí, y no pisaban tierra de los samaritanos, porque los consideraban una mezcla de religiones y no querían tener que ver con ellos. Pero Jesucristo les amaba. Jesucristo ama a todas las naciones, de tal manera que el Padre le envió para mostrar ese amor a todo el mundo, como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y aquí no pone nacionalidad, ni pone ninguna raza, ni ningún tipo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, y otra vez no excluye a nadie, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Felipe ha ido a Samaria, ha estado predicando y la gente se ha estado convirtiendo, nos dice en el versículo número 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así que vemos aquí que tras la predicación de la palabra de Dios, la exposición de la obra de Jesucristo, la gente cree y confía en el Señor Jesucristo y acto seguido se bautizan. Tenemos la ocasión en que el Señor dice a Felipe, bueno, aquí hay un buen grupo que se han convertido, ahora quiero que vayas al desierto. Y vemos como el Espíritu de Dios le habla a Felipe y Felipe obedece. Deja ese gran grupo que se ha convertido y va al desierto. Normalmente en el desierto no hay mucha gente, pero lo que sí que está, sea desierto o sea poblado, es el Señor, y lo que tú y yo debemos de buscar y querer estar es con el Señor. Así que Felipe obedece al Señor y Felipe va al desierto, y estando caminando en el desierto encuentra un carruaje que va de vuelta, ha estado en Jerusalén, de vuelta a su tierra, Etiopía. Así que tiene muchos kilómetros por delante, pero mientras tanto, el funcionario de Etíope está leyendo el libro de Isaías y llega un momento en que se pone a leer y dice, no entiendo lo que está diciendo. Y es ese momento en que cada uno de nosotros, cuando leemos la Escritura, decimos, no entendemos. ¿Qué es lo que pasa que estoy leyendo y no entiendo? Bueno, una de las razones de que no entendemos es que, por supuesto, es nuevo para nosotros.
Pero la razón más importante es que el Espíritu de Dios es el que nos enseña, es el que nos guía la palabra de Dios. Y luego Dios ha dado a la Iglesia para que forme, edifique y fortalezca a su pueblo. Así que vemos que este etíope lee de la obra del Señor Jesucristo y, aunque había ido a adorar a Jerusalén, se había ido vacío. Y es que las religiones no llenan el corazón. Las religiones no satisfacen. Las religiones no suplen las necesidades reales de cada alma y de cada corazón. La religión no salva. Solo salva una relación personal con el Señor Jesucristo. Y es lo que Felipe trata de enseñar al etíope. El etíope acaba de leer de ese siervo sufriente y dice, ¿a quién se refiere este profeta? Y la verdad es que los propios judíos a los que había ido el etíope en Jerusalén tampoco lo tenían claro, porque cuando estudiaban Isaías 53, los judíos mismos tenían una confusión. Algunos decían, eso se refiere al pueblo de Israel que ha sufrido. Eso se refiere a Isaías mismo que va a sufrir. Y algunos, estas son las tres opiniones principales, esto se refiere al Mesías sufriente que vendría. Y ahí está la respuesta, el siervo sufriente. Entonces, Felipe le enseña y le muestra. Por eso pregunto, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que escuchas? Porque es importantísimo. Él estaba leyendo y no comprendía. Así que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y es que la salvación no viene por obras, la salvación no viene por ritos, la salvación no viene por religión, la salvación no viene por cumplir nada, porque todo está cumplido y hecho por el Señor Jesucristo. Las últimas palabras del Señor Jesucristo cuando estaba clavado en la cruz fueron, consumado es. Y esas son las palabras que quiere decir, traducido es en el griego, telestati, y quiere decir, acabado está la obra de la redención, de la salvación, de la reconciliación entre el hombre y Dios. Cristo acabó todo. Y cuando nos enseña que por gracia somos salvos, quiere decir que es un regalo de Dios que recibe todo aquel que cree en Dios, aunque la realidad es que no lo merece ninguno. No lo merece. Entonces, Felipe, abriendo su boca, nos dice ahí en la palabra de Dios, versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hermanos, el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, se ve a Jesucristo siendo predicado, enseñado, profetizado y el cumplimiento que estaría por llegar. Y cuando leemos el Nuevo Testamento vemos la obra del Señor Jesucristo. Así que le anunció el Evangelio del Señor Jesucristo, que se encuentra en la Escritura. ¿Qué es el Evangelio del Señor Jesucristo? Es bien sencillo, aunque a veces ofende y no gusta, porque el Evangelio del Señor Jesucristo empieza mostrándonos realmente cómo somos tú y yo. Todos nosotros somos pecadores. No hay ni uno solo que sea bueno. No hay ni uno solo que nunca haya pecado. Todos a una se desviaron. Todos son inútiles delante de Dios. Así dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 3. No hay justo ni aun uno. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. La palabra muerte habla de separación. Cuando un hombre o una mujer muere, se separa el cuerpo del alma. El cuerpo va al hoyo y el alma se separa. Pues en esta relación con Dios, el hombre está muerto en sus pecados, entonces está separado de Dios.
y no tiene realmente relación con Dios. Ese pecado te condena, porque como dice la palabra de Dios y establece la ley de Dios, la paga del pecado es muerte. Y nadie puede pagar por todos sus pecados, porque si por un pecado merezco morir, ¿qué pasa con el resto de los millones de pecados que tengo? No tengo vidas para morir. Entonces necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien más poderoso que nosotros, alguien que satisfaga las demandas del Dios Santo para que pueda salvarnos. Necesitamos un sustituto. Y dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor. Yo no he hecho nada bueno a Dios. No soy un hombre justo delante de Dios. Y sin embargo, Dios manda a su Hijo y su Hijo dice, yo voy a morir por el injusto. No, por los justos no tienen necesidad de médico. Yo venía a morir por los injustos. La iglesia no es de justos. La iglesia es de justificados por la gracia de Dios. Aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. La iglesia no es de hombres y mujeres perfectos. La iglesia es de pecadores que han creído y confiado en el Señor Jesucristo. Y por la gracia de Dios podemos alabarle y glorificarle. Qué bueno es ver la obra del Señor. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y este es el Evangelio que le declaró Felipe al etíope. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que poner tu fe en Él. Tienes que poner tu confianza en Él. Tienes que creer en Él y aceptarle a Él. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. No somos todos hijos de Dios. Porque eso es lo que enseñan las religiones falsas y que nos engañan en cuanto a esa relación con Dios. La relación con Dios empieza siendo adoptado por Dios. Mientras no has sido adoptado por Dios, no perteneces a la familia de Dios, por lo tanto no eres hijo de Dios. Pero por la gracia de Dios el amor fue tan grande que dio a su Hijo Jesucristo, para que Él pagara la deuda de nuestros pecados, para reconciliarnos con Él y siendo lavados con su sangre preciosa, porque solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, siendo lavados con la sangre preciosa, ahora en Cristo somos aceptos en el amado. El texto que decía, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así acaba. Es que es un regalo. Y un regalo no se compra, un regalo no se obra, un regalo se recibe. Y qué bendición tan grande es saber que aquí es justo el momento en que cuando uno se da cuenta de esa obra, entonces es sumergido en Cristo y en Cristo es bautizado por el Espíritu Santo y recibe la salvación y el perdón de todo pecado. Y es en este momento, cuando tras haber escuchado todo esto, ahora nos da sentido y tiene lógica la pregunta del etíope, que cuando llega al versículo 36 dice, y yendo por el camino, llegando a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? En Isaías 53 no explica nada de bautismo. Y aquí donde vemos, no vemos realmente que solamente comenzando desde esa escritura le va enseñando. Pero él le ha explicado y le ha enseñado que el bautismo es un testimonio público de la obra que Dios ha hecho en su corazón en el momento de su conversión. En ese momento en que uno se entrega. El bautismo no es un relacionarme con un grupo religioso, aunque algunos lo hacen para eso. El bautismo no salva a nadie, aunque algunos creen que si bautizan a un niño,
puede ser que cuando sea mayor sea un buen cristiano. Aunque algunos creen que el bautismo tiene que ir vinculado con obras y así puede ser salvo. No. La palabra de Dios nos enseña bien claramente que siempre todo bautismo en toda la Biblia es posterior a la conversión. Y una vez que uno se ha convertido, muestra públicamente y da testimonio públicamente de la obra que Dios ha hecho en su corazón, en su vida. Y así es como el Señor hable, porque Él quiere. Dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que sin bautismo se puede ser salvo. ¿Pero por qué bautizarse? Porque el bautismo es el testimonio público de la obra que Dios ha hecho en nuestro corazón. Si Cristo murió por ti públicamente, entonces tú estás dispuesto públicamente a decir que has puesto tu fe en Él. Así dijo el Señor Jesucristo: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que el testimonio que se da al bautizarse es solamente una muestra de la fe y confianza que el candidato ha puesto en el Señor Jesucristo. Así que el bautismo te identifica con la obra de Cristo. Nos dice la palabra de Dios en el versículo número 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Te das cuenta? Descender. Así que no es un rociar. Tuvieron que sumergirse en el agua. Porque el bautismo es la única manera, o sea, descendiendo al agua es la única manera de mostrar el verdadero bautismo. El bautismo significa muerto y sepultado con Jesucristo y luego sacado del agua, resucitado para vida eterna con Jesucristo. Ese es el símbolo del bautismo. Por eso mismo el Señor Jesucristo descendió al Jordán para ser bautizado. Nunca fueron unos chorritos de agua, siempre fueron donde había cantidad de agua suficiente para sumergir el cuerpo de una persona. Entonces dice que mandaron parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, o sea, tuvieron que salir del agua, que había agua suficiente para que sus cuerpos fueran sepultados. Así que el bautismo te identifica y te muestra, como dice Colosenses 2:12, y lo leo y ya estamos para Colosenses 2:12, dice la palabra de Dios. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12. Qué bueno que con Él somos sepultados, con Él somos resucitados, para gloria de Dios. Así que el bautismo primero te identifica, en segundo lugar, el bautismo es un paso de obediencia y es primordial. Si uno pone su fe y confianza en el Señor Jesucristo, una manera de mostrar, y la más lógica y comprensible, es obedecerle. No vayas a decirme, yo creo en el Señor Jesucristo, pero lo que el Señor Jesucristo dice no me importa. Al contrario, me rebelo contra lo que dice el Señor Jesucristo. No es lógico. El bautismo es un obedecer la palabra del Señor. Dijo el Señor Jesús, después de haber resucitado a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es. Y qué bueno ese obedecerle como Él mandó en Hechos 1:8, que lo he citado antes, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos.
Y esta es una manera de testificar, de manifestar. Cristo me ha salvado, me ha perdonado, y yo delante de vosotros, hermanos y amigos, quiero dar testimonio de la obra que el Señor ha hecho por mí. Él es ahora mi Señor. Él es a quien le doy mi vida entera, y su palabra es mi única regla de fe y práctica para vivir para la honra y gloria del Señor. Así que ese testificar es importante. Y además te manifiesta que perteneces a un grupo. De esta manera se identificaban o que pertenecían a la iglesia del Señor. Y es por eso que bautizamos. Por supuesto, el versículo que aprendimos el mes pasado dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por supuesto es una manifestación de ese amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora la pregunta del etíope que manifiesta aquí, que dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues si tú has creído en el Señor Jesucristo, si Isaac, que es el candidato, ha confiado en el Señor Jesucristo, él es un candidato para dar testimonio del Señor Jesucristo, de la obra que el Señor ha hecho en su vida. Y por supuesto la contestación del etíope es clave. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, con todo lo que implica el nombre de Dios. Quiere decir que tiene toda autoridad, que Él tiene todo poder y que Él ha manifestado todo su amor en mi vida. Por lo tanto, aquí tienes, Señor. Yo me identifico, yo testifico, yo obedezco a mi Señor Jesucristo. Así que bajaron del carro, entraron en el agua, fue bautizado, y dice la palabra de Dios que cuando salieron del agua, el Señor se llevó a Felipe a otro lugar, que era Cesarea precisamente, donde él hacía la función de evangelista, predicador, y el etíope dice, siguió su camino, pero no triste, gozoso de la obra que Dios había hecho, porque dice la palabra de Dios que cuando uno cree en Él, el Espíritu de Dios me entra en su corazón y ahora le ilumina para entender, comprender y crecer en el conocimiento de la verdad y la palabra de Dios. ¡Qué bendición tan grande! ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Has entregado tu vida a Él? Él murió en la cruz por ti y por mí. Él derramó su sangre para que tú tuvieras vida eterna. Si tú has creído en Él, entonces ¿estás obedeciéndole? ¿Quieres dar testimonio de tu fe en el Señor Jesucristo obedeciéndole en el bautismo? Si alguien siente en su corazón que Dios le ha hablado, pues no dudes al terminar esta reunión de hablar con un servidor, y con la palabra de Dios te mostraremos qué es la voluntad de Dios para tu vida. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo,